Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos en el Señor Jesucristo. Con ustedes su hermana y servidora Esther Garzón de la familia de Carisma y Misiones. Y hoy para compartirles de la palabra del Señor. Qué lindo es saludarnos a través de esta línea de la media de comunicación y poder inspirarnos y recibir de la gracia del Señor a través de su palabra. Hoy he estado leyendo una escritura que me ha edificado mucho, una palabra que dice mucho a mi corazón y pienso también para ustedes en este tiempo de prueba, de incertidumbre que estamos pasando y quizás cuando estamos meditando y preguntándonos el porqué de todas estas cosas que suceden, ¿verdad? ¿Qué significa para nosotros? Pero nos dice el Señor por el profeta Jeremías en el capítulo 29. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Y digo, ¿cómo es que nosotros estamos pasando quizás estos días de recogimiento, estos días de reflexión y quizás tratando de decidir cómo vamos a hacer cuando volvamos a la normalidad que estamos acostumbrados a vivir? Quizás vamos a encontrarnos con muchas circunstancias difíciles. Quizás algunos de ustedes están pasando por la necesidad de quizás la pérdida de sus trabajos, o no saben cómo van a responder con las necesidades de su familia, o no saben cómo van a poder recuperar todo lo que se ha perdido en estos días de encierro, se puede decir obligatorio. Pero el Señor dice, no se preocupen. Y nos sigue diciendo por esa misma palabra de Jeremías. Estoy leyendo en Jeremías en el capítulo 29. Leí el verso 11, pero ahora nos dice por el verso 12, no se preocupen, porque entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Y hermanos míos, qué precioso es que es quizás una cosa que nosotros estamos encontrando en estos días, es un volver de todo corazón a la oración. Pero ya no una oración de compromiso o de costumbre, o porque necesitamos hacerla porque vamos a un templo, a un lugar de reunión, pero una oración que brota de nuestro corazón en esa relación de fe y confianza que Dios nos da por medio de la vida de nuestro bautismo, por medio de su gracia que se ha derramado sobre nosotros. Nosotros somos poseedores del gran tesoro de la fe. Eh, y no es una fe que es solamente de formalismos, es una fe que es una fuerza interior dentro de nosotros que nos permite vivir con seguridad en medio de las circunstancias de un mundo que vive tantas incertidumbres. Tenemos ese regalo precioso de la fe. Pero es una fe que nosotros podemos vivir con un sentido de una fuerza interior que nos mueve. A mí me llama mucho la atención la palabra del Señor cuando oraba o hablaba con sus discípulos por allá en el Evangelio de San Juan, cuando él estaba casi a tiempo de levantarse para ir a la presencia del Padre. Les decía, no los voy a dejar huérfanos o abandonados, porque volveré para estar con ustedes. Dentro de poco los que son del mundo ya no me verán, pero ustedes me verán y vivirán porque yo vivo. Y en aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y que yo estoy en ustedes. Jesús hablaba de esta manera con los discípulos cuando les estaba casi preparando para su tiempo de la pasión, del sacrificio de amor que iba a llevar a cabo por cada uno de nosotros, pero también cuando ya casi estaba para regresar a la presencia del Padre y entregarle los frutos de su sacrificio de amor. Él nos prometía el Espíritu Santo. Él nos prometía el Paráclito de Dios, que sería enviado por Él y el Padre para estar con nosotros todos los días hasta la consumación de los tiempos. Y es esa fuerza interior que
ya derramada dentro de nosotros, el Espíritu, el nuevo Paráclito, la que nos mueve y nos alienta en medio de todo este tiempo de incertidumbre por la que pasamos, no solamente nosotros como pueblo de Dios, pero toda la humanidad. Por eso la promesa de Dios que acabamos de leer en Jeremías es muy apropiada para nosotros, porque dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Son de bienestar y no de mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Y yo pienso que esta palabra es tan adecuada para cada uno de nosotros, especialmente cuando parece que todo el mundo pierde la esperanza. Dice, cuando salgamos de aquí, ¿y ahora cómo vamos a vivir? Ya no tenemos comida, ya no tenemos trabajo, ya no sabemos qué hacer. Y nos preguntamos muchas veces, decimos, ¿y por qué nos está pasando todo esto de la pandemia? ¿Por qué a nosotros? ¿O por qué está pasando todo eso? ¿Será que Dios nos está castigando? ¿Será que Dios no está contento con nosotros? Y créanme, mis hermanos, definitivamente esta pandemia o estas circunstancias no vienen de Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios, como nos dice por su palabra, quiere una vida abundante para nosotros. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero lo que sí es que nosotros sufrimos la consecuencia. La humanidad está sufriendo las consecuencias de un mundo muy desviado del propósito de Dios. Pero bien se puede decir, como dice el dicho, Dios escribe muy derecho en renglones torcidos. ¿No han escuchado ustedes ese dicho? Pues bien, hay otra manera, como lo dice la palabra del Señor en Romanos 8:28. Dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Y yo pienso, mis hermanos, sí, Dios va a ordenar todas estas cosas. Hay bendiciones disfrazadas de problemas, se los he dicho en otras ocasiones. Y es que cada cosa está bajo la mano de Dios. Para nosotros que estamos en el Señor, todo está bajo su control y podemos estar confiados en Él y podemos confiar en su palabra. Todas las cosas ayudan para el bien de aquellos a quienes el Señor ama. Y es una palabra, una promesa del Señor para nosotros. Y el propósito de Dios, quizás a través de todo esto, es revelarnos su amor, su fidelidad, su misericordia, y para ponernos de nuevo en el camino de su voluntad y renovar nuestra relación de amor con Él, la comunión que Él pretende tener con nosotros, porque por eso nos envió al Hijo, por eso Jesús quiso venir para hacerse un Dios tocable a cada uno de nosotros, hacerse presente en medio de nuestra existencia. Yo creo, mis hermanos, que hay varias cosas que Dios está logrando a través de este tiempo de prueba y de reto que vivimos como familia de Dios y como mundo que estamos viviendo. Y una de ellas yo creo que es que estamos volviendo al primer amor. Estamos aprendiendo a orar. Estamos aprendiendo a relacionarnos nuevamente con el Dios de amor, con el Señor que quiere vivir en nuestros corazones. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él o con ella. Pero mire lo que dice este mismo libro del Apocalipsis, en el capítulo 2 y versos 2 al 5. Dice, yo sé todo lo que haces. Yo conozco tu duro trabajo y tu constancia. Y sé que no puedes soportar a los malos. También sé que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y has descubierto que son mentirosos. Has sido constante y has sufrido mucho por mi causa sin cansarte. Ah, pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Por eso, recuerda de dónde has caído y vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Si no, iré pronto contra ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te vuelvas a mí. Palabra del Señor.
Y podríamos decir, mis hermanos, y con toda certitud, como estábamos yendo en esta humanidad, como estamos pasando en esta humanidad tan necesitada de Dios, y nosotros muchas veces viviendo una fe más de precepto, perdónenme que lo diga, de compromiso, de herencia, porque pensamos que heredamos la fe, como que no estamos todavía bajo en el marco maravilloso que Dios quiere para cada uno de nosotros, el marco de la vida abundante. Y por eso algo tenía que pasar para detenernos, para hacernos reflexionar. Y es que el Señor nos quiere llevar, sí, a una normalidad, pero no la normalidad que nosotros estamos pidiendo. Nuestro mundo y muchos de nosotros estamos diciendo con angustia, Señor, por favor, vuélvenos a la normalidad, por favor, que podamos volver a hacer lo mismo, que podamos ser libres para salir a trabajar y ambientarnos y estar con nuestras familias, nuestros amigos, ir a los parques, ir a las diversiones. Señor, vuélvenos a la normalidad. Y el Señor sí, Él nos va a llevar a la normalidad, pero no a la normalidad que veníamos viviendo. Una normalidad quizás más de materialismo, más de confianza humana que confianza en Dios. Más de una fe formal, pero no una fe de relación con el Señor. El Señor sí nos va a llevar a una nueva normalidad, a una novedad de vida, a un primer amor. Y eso es lo que le estamos pidiendo en estos días. Y le estoy pidiendo al Señor con todo mi corazón. Por lo menos yo lo estoy experimentando. Yo a veces sentía que no tenía suficiente tiempo para orar. No tenía suficientemente para meditar la palabra del Señor. Pero créanme, qué hermoso es encontrar el tiempo para beber de la palabra del Señor, comer de la palabra del Señor, escuchar la palabra de sus labios. No solamente leerla en el libro, pero escuchar la voz del Espíritu Santo que viene para revelarse en nosotros en una manera nueva a través de esta palabra inspirada por el Espíritu de Dios. ¿Cuál es el mandamiento del Señor entonces? En San Marcos, en el capítulo 12, versos 30, nos dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Palabra del Señor. Lo que el Señor quiere es que nosotros nos volvamos a Él con el primer amor. Así como cuando lo conocimos. ¿Recuerdan ustedes cuando yo voy a hablar a ustedes, mis hermanos carismáticos? ¿Recuerdan ese seminario cuando nos hablaron del amor de Dios, del plan de Dios, del propósito de Dios, de lo que Dios quiere para nosotros? Y estábamos felices cantando alabanzas al Señor. Y ya poco a poco, a través de los años, nos fuimos nuevamente acomodando y nos quedamos otra vez con una relación linda, pero no profunda suficientemente. Con una fe, una relación con Dios más o menos buena, un poquitico mejor que como estábamos antes, pero no hemos progresado mucho. Y el Señor dice, quiere un amor auténtico, un primer amor. Ámame con un amor profundo de tu corazón. Quiero tener una relación contigo, con tu alma, con tus pensamientos. Nuestra mente está ocupada de muchas cosas menos en Dios. Y si no, díganme, ¿cuántas veces vamos a la misa y nuestra mente está en todo menos en la misa, en la celebración con el Señor? Estamos muy alejados en nuestras preocupaciones porque no tenemos mucho tiempo para Dios. Entonces el mandamiento del Señor, el llamado del Señor es que volvamos al primer amor. Y Él nos habla por medio de su Espíritu. Él nos redarguye por medio de su Espíritu. Él nos dice por San Juan que cuando el Espíritu Santo venga, Él nos redarguirá de pecado, de todo aquello que no agrada a Dios. Él vendrá también para enseñarnos y mostrarnos el camino de Dios. Él vendrá para recordarnos todo lo que el Señor nos ha dicho. Él vendrá para ayudarnos, para fortalecernos, para enseñarnos el camino. Él vendrá para orar dentro de nosotros, de acuerdo con la voluntad de Dios. Él vendrá para fortalecernos. Él vendrá para llenarnos de sus dones. Él vendrá para ser ese paráclito que el Cristo y el Padre quisieron enviarnos para estar con nosotros hasta la consumación de los siglos.
Y Él es el Dios viviente dentro de nosotros. Y el Espíritu ahora está dentro de nosotros y no podemos decir que no sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Porque ciertamente, especialmente cuando hemos abrazado la fe, el Espíritu se activa en nosotros casi en una manera personal y muy específica para ser nuestro guía, nuestro ayudador. Y Él es el Dios viviente dentro de nosotros. Entonces, es para nosotros no solamente caminar con el Señor, pero obedecer al Señor y ahora a ese Señor vivo dentro de nosotros, el Espíritu del Señor. Él es nuestra ayuda. Él es nuestra ayuda. Fíjense una cosa tan bella. Pero mira lo que decían los apóstoles. Cada vez que ellos necesitaban la fuerza del Señor, volvían a la oración. Nos dice allá por uno de los pasajes en los Hechos de los Apóstoles, y creo que es en el capítulo 4. Dice, ahora Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo y que por tu poder sanen a los enfermos y hagan señales y milagros en el nombre de tu santo siervo Jesús. Y cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos nuevamente del Espíritu Santo y seguían anunciando abiertamente el mensaje de Dios. No solamente vino el Señor en el día de Pentecostés, pero siguió llegando a los discípulos. Cada vez que ellos oraban y los llenaba de su presencia, los ayudaba, los inspiraba, derramaba sobre ellos los dones maravillosos, los dones carismáticos. Ellos imponían las manos sobre los enfermos y se sanaban. Y en unas palabras dice que hasta la sombra de Pedro, bajo la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. Hermanos míos, ese espíritu es el que el Señor quiere derramar sobre nosotros. Y yo pienso, muchas veces decimos en la renovación carismática, ya fuimos renovados, ya recibimos el Pentecostés, ya estamos llenos del Espíritu Santo, pero Pentecostés es para todos los días. Pentecostés es para ti, para mí y para todos aquellos que necesitamos del Señor, no solamente para vivir una vida de fe, pero para servir al Señor, para llevar a cabo la misión de Cristo como discípulos comprometidos, como miembros de la iglesia, como miembros y piedras vivas del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros llamados para llevar a cabo esa misión de Dios. Y yo pienso, mis hermanos, y yo le estoy pidiendo al Señor, y lo he sentido muchísimo, que esto que está pasando ahora, esta prueba, esta pandemia, es el augurio de un nuevo día de Pentecostés, de una nueva y santa unción que se derramará sobre nosotros y sobre esta humanidad tan necesitada de Dios. Pero nosotros tendremos que salir de este aposento de oración, donde quizás estamos encerrados como estuvieron los discípulos, encerrados de miedo para que no les pasara lo que le había pasado a Jesús. Tendremos que salir de este aposento de oración, de estos lugares de oración que hemos mantenido en estos días con nuestras bellas familias. Tendremos que salir llenos del poder de Dios, inflamados del poder de Dios, para vivir una vida santa, una vida en Dios, en la fe, en la fuerza de la fe, invadidos por el Espíritu Santo y también invadidos por los dones carismáticos para llevar a cabo esa misión de Dios. Esos dones que vimos bellamente en nuestro amado Señor Jesús. Esos dones de sanaciones, esos dones de milagros, esos dones de fe, esos dones proféticos, esos dones de todo tipo de sanaciones, esos dones de oración en lenguas, interpretación de lenguas, ese don de discernimiento, todos esos dones el Señor los va a derramar sobre nosotros en una manera extraordinaria en esta nueva época o década que estamos comenzando a vivir este año. Y recuerdo muy bien en el Congreso de Líderes estuvimos hablando de esto. Yo les dije que este año sería el comienzo de una década como nunca hemos visto antes. La pregunta, mis hermanos, es: ¿estamos listos? ¿Estamos preparados? Cuando los discípulos oraban al Señor, no le pedían: Señor, por favor, líbranos de todos los peligros. Señor, que no nos hagan nada. Señor, por favor, escóndenos en tu regazo. No,
ellos volvían al aposento de la oración. Ellos volvían a la comunidad orante para pedir fortaleza y valentía. ¿Para qué? Para seguir llevando a cabo la misión de Dios, para seguir proclamando las promesas del Señor, la palabra del Señor con poder, para seguir imponiendo las manos sobre los enfermos, para seguir llevando la esperanza y la buena noticia hasta los confines de la tierra. Y yo quiero atreverme a decirles, mis hermanos, preparémonos, preparémonos. Ya no va a ser como antes. No tenemos tiempo para perder. No tenemos tiempo para jugar aún a los dones del Espíritu, porque muchas veces nosotros nos hemos como acomodado con ciertos dones que son los que más nos gustan. Y lo hacemos por muchas razones. Lo hacemos a veces, sí, por el propósito de Dios primordialmente, por el primer amor, pero en el proceso del tiempo como que nos olvidamos y ya no lo hacemos por el Señor, pero lo hacemos por nosotros, por la gloria humana. Pero no, la obra del Señor es nuestro llamado. La misión de Dios es nuestro llamado. No solamente de iglesia, pero para cada uno de nosotros. Yo soy la iglesia, cantamos. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Y hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Yo quiero invitarles, mis amigos, a que nosotros volvamos al Señor con esta petición. Señor, llénanos de tu Espíritu. Y también yo me atrevo a pedir al Señor que Él derrame una nueva y santa unción sobre esos ministerios ordenados de la iglesia. Necesitamos bellos y santos pastores del rebaño, nuevas vocaciones, nuevos hombres y mujeres que se consagren al servicio en el orden de la iglesia también. Necesitamos maestros llenos del Espíritu Santo. Necesitamos proclamadores de la palabra del Señor. Necesitamos profetas en el pueblo del Señor. Necesitamos aquellos que se dedican a pastorear el pueblo del Señor bajo el influjo del Espíritu Santo. Pidámosle también al Señor esto. Y nosotros, cada uno de nosotros, también consagrémonos como laicos. Y digámosle al Señor, cuenta conmigo, cuenta con mi ser, cuenta con mi vida. Aquí estoy, Señor, no es para ser solamente oidora de tu palabra, pero hacedora de tu palabra. Yo sé que tú me llamas y mi mejor respuesta es responderte y obedecerte y confiar en ti, Señor. Te doy gracias por esta pandemia, bendita pandemia, que nos está acercando a Dios y nos está volviendo al primer amor. ¿Por qué no oramos un momento? Allí donde se encuentran, quizás en su casita, en su habitación, con sus niños, con sus hijitos, con sus hermanos, con sus familiares. Quizás una comunidad pequeña orante. Vamos a orar al Señor y vamos a consagrarle nuevamente nuestra vida, nuestro ser, en la belleza de la fe, pero también en el servicio. Señor, te doy gracias. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Te doy gracias por tu gran amor, Señor. Derrama sobre ellos la fuerza de tu presencia. Renuévales en el primer amor, Señor. Señor, llénanos de tu fuego abrasador que nos anime a salir con nuevas energías para servirte y amarte en un pueblo que tanto necesita de ti, en una nación, en unas naciones que tanto necesitan de ti. Pido, Señor, también por las necesidades de cada uno de mis hermanos, por aquellos que hoy están angustiados, Señor, quizás enfermos o tienen enfermos, o han caído bajo los efectos de la pandemia. Te pido también por los que están perdiendo sus trabajos. Te pido también por aquellos que necesitan respuesta en cualquier necesidad de salud física, espiritual, emocional o psicológica. Bendícelos, protégelos y ayúdalos en estos días, Señor. Y gracias por el don de tu Espíritu. Gracias por amarnos. Gracias por venir a nosotros. Gracias, Señor. Te bendecimos, te glorificamos. Y con mucho amor nos consagramos a ti, nos entregamos
con todo nuestro corazón. Y así oramos y los invito a darnos mutuamente la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.